¿Ella? Sí, sí se ve, Isma. Vale. Bien. Bueno, pues empiezo. En verdad sí un poco más raro que en presencial, pero bueno. Bueno, en la sesión de hoy pues voy a hablar de la patología renal. Bueno, ya me conocéis todos, aunque solo me queda coincidir con alguno de vosotros. Yo soy Isma, soy R2 y mi tutora es María Barneo, ¿vale? Para empezar, vamos a hacer recuerdo fisiológico, porque al menos para mí me resulta muy fácil luego interpretar la analítica o la patología teniendo una base de fisiología. Entonces, en primer lugar, pues aquí hay una imagen de la nefrona, donde, como sabéis, no sé si se puede, así, mira, la sangre llega a la nefrona a través de la arteriola aferente, luego el glomérulo y luego sale por la arteriola eferente. La función del glomérulo, pues eso, filtrar toda la sangre, va a hacer una orina en un principio primitiva que tiene la misma concentración que el plasma y luego a través de todo el sistema tubular se va a ir reabsorbiendo tanto los solutos como agua y se va a ir excretando pues hidrogeniones y otros productos como por ejemplo los fármacos que se eliminan por vía renal. ¿Vale? Entonces, con esta función de filtrar y con la función de reabsorber, estamos hablando de, en general, de la función principal del riñón, que es la función depurativa. ¿Cómo vamos a medir o valorar esa función? Pues a través del filtrado glomerular, ¿vale? Pero el riñón también cuenta con otras funciones que no son menos importantes, aunque no son las principales. Yo creo que esto como lo puedo dejar ocultar. Vale, perdona. Bueno, pues eso, lo que estaba diciendo, que había otras funciones que también son importantes, como es la función homeostática, que el riñón pues, va a fabricar su bicarbonato y va a intervenir junto con el pulmón en el equilibrio ácido-base, con los sistemas tampón y con el equilibrio hidroelectrolítico. Y otra de las funciones, que es la última que menciono, pero no menos importante, es la función endocrina, porque el riñón, aparte de lo que hemos dicho, pues se encarga de secretar, o sea, de sintetizar la eritropoyetina, la renina y de la 1,25-hidroxivitamina D, que es la función, o sea, la molécula activa de la vitamina D. ¿Alguien está intentando conectarse? Pero un segundo, es que no lo sé. Bueno, empiezo de nuevo. Bueno, de nuevo no, por donde seguía. Bueno, la función depurativa, como hemos visto, en resumen, la función homeostática con el equilibrio ácido-base y la función de producir ciertas hormonas como la eritropoyetina, la renina y la 1,25-hidroxivitamina D. Voy a hablar que en un principio iba a ser la función renal, la enfermedad renal crónica, pero creo que para el tema de guardia, el fracaso renal agudo, mencionarlo brevemente, también estaba bien. La insuficiencia renal aguda la podemos dividir en tres, en la prerrenal, la parenquimatosa o renal como tal, y el posrenal u obstructivo. Con respecto al tema de nefro, me voy a centrar más, bueno, hay un fallo en la presentación. Bueno, me voy a centrar en la prerrenal, ¿vale? Que suele ser por una disminución del flujo a nivel renal. Como se dan las situaciones de gastroenteritis, en la persona está con vómito o diarrea, en la hemorragia, ¿vale? Hay una disminución del volumen sanguíneo, entonces llega menos flujo al riñón. En la hemorragia digestiva ya veremos que es un poquito más especial todavía. En el caso de la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, pues tampoco llega flujo. Cuando el volumen se va a un tercer espacio, cuando usamos demasiado los diuréticos, o con los AINES, los IECA y los calciantagonistas, que eso lo vemos ahora, pues en general pues, va a haber un menor flujo sanguíneo al riñón. Para ello vamos a hablar un poco de la autorregulación del filtrado glomerular. El riñón normalmente con la endotelina y el NO se autorregula
poco a poco y con mínimos cambios, pues no hace falta hacer no hay que hacer mucha regulación. El problema es cuando baja la tensión, baja el flujo el flujo de sangre y entonces llega menos sangre al glomérulo. Entonces se activa la renina y con ello la angiotensina lo que va a producir es una vasoconstricción de la arteriola eferente. De forma que si nosotros cerramos el agujerito por donde sale, aquí vamos a tener más sangre, más rato, entonces podemos aumentar el filtrado glomerular, ¿vale? ¿Qué pasa con los IECA? Que los IECA, donde actúa la angiotensina aldosterona, que ahora lo vemos mejor, pues no se va a poder producir esa vasoconstricción, por lo tanto, el filtrado glomerular, en caso de que disminuya el flujo renal, pues va a disminuir, en el caso del fracaso renal agudo. Lo vemos aquí un poquito mejor con los fármacos. Como hemos dicho, por la arteriola aferente, llega la sangre al ovillo glomerular y luego sale por la eferente. Las prostaglandinas van a producir una vasodilatación de la arteriola aferente, de forma de que esto aumenta y de esta manera llega más sangre al glomérulo. Por lo tanto, estamos aumentando el filtrado glomerular. Pero si además en la arteriola eferente actúa la angiotensina 2, va a producir una vasoconstricción, le cuesta más trabajo salir porque la tubería, por así decirlo, es más pequeña. Entonces vamos a seguir aumentando aquí más presión, la presión de filtrado, por lo tanto vamos a aumentar el filtrado glomerular. Con los calciantagonistas, ¿qué ocurre? Que llega aquí e inhibe a la arteriola aferente. Por lo tanto, la arteriola aferente no se va a poder vasodilatar y no va a poder aumentar el flujo a nivel renal. ¿Qué pasa con los IECA y los ARA2? Al revés, inhiben la arteriola eferente. Por lo tanto, si un paciente se encuentra, por ejemplo, con el amlodipino, el IECA o el ARA2, y encima está con vómito y diarrea, pues nos encontramos que por un lado la arteriola aferente no se vasodilata, por el otro la eferente no se vasoconstriñe y por lo tanto el filtrado disminuye mucho. Entonces, ante un paciente con una insuficiencia renal aguda por vómito y diarrea, nos deberíamos replantear suspender el tratamiento con IECA y IECA o ARA2 y calciantagonista al menos durante el periodo, porque si no, remontar ese fracaso renal agudo va a ser bastante complejo, ¿vale? ¿Cómo nos vamos a encontrar ese paciente? Un paciente que viene con esos vómitos y demás, pues principalmente va a tener una hipotensión. El paciente está y además con una sequedad de mucosa, ¿vale? ¿Cómo nos vamos a encontrar en la analítica? Pues el riñón en el fracaso renal agudo es un fallo renal en ese momento, entonces es reversible y el riñón funciona, lo que pasa es que no le llega sangre. Pues entonces a nivel sanguíneo vamos a encontrar que la creatinina está alta y que la urea también. ¿Por qué? Porque el riñón lo que está haciendo es que no está filtrando, como hemos dicho, ¿vale? ¿Qué pasa en la orina? Pues que la urea va a estar muy alta y la creatinina también, porque el riñón tiene la capacidad de filtrar, simplemente que no está filtrando, porque no le llega sangre, si no le llega no puede echarlo, pero lo poco que echa lo concentra mucho. ¿Por qué? Porque nosotros, el riñón como funciona, pues va a tirar del agua y del sodio, de forma que vamos a concentrar mucho la orina. Por eso vamos a tener creatinina alta en orina y también la urea alta. Por lo tanto, como lo concentramos, la densidad de la orina va a ser alta. Y la concentración de sodio para arrastrar ese agua, pues también va a ser alta, ¿vale? Y luego ya, pues, hablar de la enfermedad renal crónica, que era básicamente lo que yo me quería centrar. La enfermedad renal crónica está producida por múltiples enfermedades, ¿vale? Y al final es ese estadio en el que se producen unas alteraciones de la estructura o de la función renal. Siempre debe ser mayor de 3 meses. ¿Cómo podemos ver que esa función está alterada? Pues bien, con el filtrado glomerular, que tiene que ser menor de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, o bien
valorar una lesión del riñón, aunque el filtrado sea adecuado, en el que haya una albuminuria mayor de 30 miligramos por día, hay alteraciones del sedimento, como cilindros, en fin, hematuria, hay alteraciones hidroelectrolíticas en las que se ven los defectos tubulares, porque el riñón, o sea, lo que es la parte tubular no es capaz de resolver. Y luego alteraciones detectadas en las pruebas de imagen, pues, por ejemplo, un paciente que tiene una polikistosis renal, o también aquellas que se ven mediante una biopsia renal, como por ejemplo la glomerulonefritis, ¿vale? ¿Dónde radica la importancia de la enfermedad renal? Pues solamente en España el 10% de la población general tiene una insuficiencia renal crónica. Pero si ya vemos que en determinadas patologías, como es la hipertensión arterial o la diabetes, el porcentaje sube al 35-40%, o sea que es un porcentaje bastante importante. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Pues las guías que digo 2012 los clasifican en función del filtrado glomerular y de la albuminuria. El filtrado glomerular se hace teniendo en cuenta la creatinina plasmática y luego mediante la fórmula del CKD-EPI o el MDRD, que tienen en cuenta la edad, el sexo, la raza y la creatinina, se calcula el filtrado glomerular. Pero esto no es válido en aquellas personas que tengan un índice de masa corporal extremo, puesto que no tenemos en cuenta el peso, ¿vale? Entonces, en esas personas sí que habría que hacer un control de creatinina y del aclaramiento de creatinina, por lo tanto, orina de 24 horas en estas pacientes. Pero quizás lo que más determina y lo que peor pronóstico nos da ya no es ese filtrado glomerular, sino la presencia de proteína en la orina, principalmente la albuminuria. Cuando hemos estado hablando anteriormente de aumentar la presión en el glomérulo, al aumentar la presión estamos haciendo, para que me entendáis, que los podocitos no sé si os acordáis de los podocitos, bueno, que los podocitos se vayan abriendo y por lo tanto dejemos pasar moléculas que anteriormente pues no deberían pasar, como entre otras cosas son la proteína. Entonces, a mayor rango de albuminuria, empeora mucho más el pronóstico de la enfermedad. Como he dicho, la enfermedad renal crónica pues está producida por múltiples patologías que al final abocan a una pérdida de sustancia renal, de pérdida de nefrón. La principal y primera causa mundial de insuficiencia renal crónica, pues la diabetes, ¿vale? Después la vasculopatía y en tercer lugar tenemos la glomerulonefritis. De la diabetes comentar ligeramente la nefropatía diabética, y es que todo paciente, o sea, a los 20 años del diagnóstico de la diabetes, pues el 35% hacen insuficiencia renal crónica, como hemos dicho antes. Que haya un buen control del perfil glucémico interviene en que sea menos posible de que la padezcamos, pero aún así, pacientes con un buen control de su diabetes, el 25% desarrollarán una enfermedad renal crónica. Y si aún así, y si encima tienen un mal control diabético, pues hasta el 45%. ¿Qué es lo que pasa? Que en la nefropatía diabética lo que se produce es eso, esa hiperfiltración, ¿vale? Que es lo que hemos dicho antes, que aumenta la presión y se filtra. Entonces va a haber en un principio microalbuminuria, después habrá un síndrome nefrótico y ya finalmente la enfermedad renal crónica. ¿Cuándo debemos medir la proteinuria? Pues los pacientes diabéticos tipo 1 suele ser a partir de los 5 años del diagnóstico y se hace anualmente. Mientras que los pacientes con diabetes tipo 2 se hace desde el diagnóstico, ¿vale? Cuando aparece esa microalbuminuria, el tratamiento que debemos poner es los IECA o los ARA2, ¿vale? Para disminuir esa presión, para que la arteriola eferente se abra y entonces no haya tanta presión dentro del glomérulo. Decir que la nefropatía diabética hace un aumenta la resistencia periférica de insulina, por lo tanto no va a hacer el control de la diabetes más complejo en la insuficiencia renal,
¿vale? Y además el riesgo de hipoglucemia es superior, porque claro, tenemos ahí el fármaco dando vuelta en el torrente sanguíneo durante más rato, puesto que no lo podemos eliminar por vía renal, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar de alteraciones que se acompañan de la insuficiencia renal crónica, ¿vale? En principio vamos a hablar de alteraciones endocrinas, ¿vale? Y el metabolismo óseo mineral, que quizás es para mí por lo menos lo más complejo a nivel renal. En la enfermedad renal crónica hay una hipovitaminosis D de base. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal crónica al final va a producir una inflamación crónica. Entonces la absorción intestinal va a estar disminuida, ¿vale? Entonces, por un lado, no absorbemos vitamina D a nivel intestinal, pero luego, por otro lado, encima, tenemos que el filtrado glomerular es más bajo, entonces la eliminación del fósforo en orina, pues también es bajo, o sea, no lo vamos a eliminar. Vamos a estar reteniendo fósforo. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, que es donde se hidroxila la 1,25 hidroxivitamina D, no lo vamos a hacer, entonces tampoco vamos a absorber calcio a nivel intestinal. Entonces vamos a producir una hipocalcemia. Tanto tener los niveles de calcio bajos como retener fósforo, ¿vale? Va a hacer que la PTH aumente. Entonces vamos a tener un hiperparatiroidismo. Vamos a tener mayor calcio en el torrente sanguíneo, por esta parte mayor calcio y fósforo, de forma que vamos a tener más calcificaciones extraesqueléticas. Por lo tanto, vamos a aumentar el riesgo cardiovascular, que es una de las principales causas, la principal causa de muerte en los pacientes con nefropatía, ¿vale? Entonces, con lo que hemos comentado anteriormente, nos vamos a encontrar que tenemos un hiperparatiroidismo, una hiperfosforemia, ¿vale? Una hipocalcemia y una hipovitaminosis D. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al paciente lo primero que hay que decir es que la ingesta de fósforo tiene que ser disminuida de la dieta. Para eso debemos evitar la Coca-Cola, el pescado, que también tiene bastante fósforo, perdón, y luego también los conservantes. Si aún así persiste esa hiperfosforemia, tendríamos que utilizar los quelantes del fósforo. Eso por un lado con respecto al fósforo. Y luego con respecto a la vitamina D, es importante que tendremos que hacer suplementación de vitamina D. Pero no vale el colecalciferol, sino que en estos casos tenemos que darle el calcitriol, que es la molécula activa de la vitamina D. Porque si le damos la anterior, es la 25 hidroxivitamina B, la que está metabolizada solamente en el hígado, luego, como no tenemos una función renal adecuada que luego lo hidroxile, pues no está haciendo efecto, ¿vale? Un segundo, porque no sé si alguien me está pidiendo conectarse. Parece que no. Perdón. Vale. Bueno, lo he dicho, que tiene que ser la vitamina D, el calcitriol y luego también reponer el calcio, ¿vale? Otras alteraciones que se dan en la insuficiencia renal crónica es la anemia, que ya les comentó Carmen, que en el caso de la insuficiencia renal es una anemia normal. ¿Por qué se produce esa anemia? Por el déficit de eritropoyetina a nivel renal, porque el riñón no funciona, pero luego también, como hemos dicho, hay esa enfermedad inflamatoria crónica que hace que haya una disminución de la absorción intestinal. Entonces, a nivel intestinal tenemos un déficit de hierro, de ácido fólico y de vitamina B2. El objetivo en nuestros pacientes de enfermedad renal crónica es que tengan una hemoglobina de 10 a 12. No pretendemos que tengan una hemoglobina de 14 ni nada. Entre 10 y 12 es nuestro objetivo. La ferritina no la podemos encontrar que esté normal o alta incluso, pero eso no nos tiene que hacer pensar que la anemia es una... perdón, a ver. Que la ferritina normal o alta es básicamente por el tema de la inflamación crónica que estábamos hablando. Por lo tanto, aquí nos tenemos que fiar más del índice de saturación de la transferrina, más que por la ferritina.
Entonces, a la hora de poner el tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es tener un adecuado control del hierro, del fólico y de la B12, y si aún así persiste la anemia, entonces pondremos eritropoyetina, aunque es un fármaco que en primaria no la ponemos, pero bueno, sería ahí el momento de ponerlo. De decir que es importante de que si esas tres moléculas, el hierro, el fólico y el B12, no están adecuadamente controlados, la eritropoyetina no va a ser eficaz y encima los efectos secundarios van a ser más frecuentes. Va a aumentar el riesgo cardiovascular y la hipertensión, ¿vale? Entonces, primero controlamos el fólico, el hierro y la B12 y luego ya, si aún así es necesario, se pondrá la eritropoyetina. Luego tenemos también alteraciones cardiovasculares. Hemos visto que hay calcificaciones extraesqueléticas. Entonces, va a haber calcificaciones cardiovasculares y también arteriosclerosis. Esto nos va a desencadenar que por un lado tengamos hipertensión e insuficiencia cardíaca. Nos vamos a encontrar pacientes que van a tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo y una disfunción diastólica. Que junto con las calcificaciones, pues vamos a encontrar ante pacientes con enfermedad coronaria y arteriopatía periférica. Como he dicho anteriormente, la principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica no es el riñón, puesto que el riñón es sustituido por la diálisis, pero sí por las enfermedades cardiovasculares, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues principalmente la restricción de sodio. Al paciente con una enfermedad renal crónica no puede estar tomando sal como si no fuera la cosa con él, por así decirlo. Entonces, ¿qué excreción? ¿Cómo podemos controlar eso? Pues con la excreción de sodio en la orina de 24 horas. Lo normal es unos 160 miliequivalentes, pero en el paciente con enfermedad renal crónica tenemos que tener una dieta hiposódica, entonces ellos tienen que estar un sodio eliminado en orina en torno a 60-80. Si es más alto, quiere decir que el paciente, para empezar, ya está tomando sal y no está haciendo un buen cumplimiento de la medida higiénico-dietética, ¿vale? También tenemos los diuréticos, ¿vale? Y los antihipertensivos, los IECA y los ARADA, que de nuevo, aparte de la microalbuminuria, pues nos viene bien para esa tensión. Y muy importante el control de los factores de riesgo cardiovascular. Importante, ojo con los diuréticos, porque en la insuficiencia renal crónica avanzada el sodio tiende a ser bajito. El sodio tiende a ser en torno a los 130. Si nos encontramos con pacientes en una enfermedad renal crónica avanzada que tienen un sodio normal o con tendencia a ser alto, estamos ante una deshidratación y los diuréticos habría que recortarlos o incluso quitarlos, ¿vale? Otras alteraciones, pues tenemos la hiperpotasemia, por ese déficit de la patología, de la patología tubular, y una acidosis anion gap elevada. ¿Qué hacemos con el potasio? Pues lo principal, hacer dieta pobre en potasio, que principalmente restringir la verdura y la fruta a una vez al día, ¿vale? Y tienen que hervirlo varias veces, al menos 2 veces. Eso cuando el potasio está por debajo de 6. Pero cuando el potasio ya está por encima de 6, pues tenemos que utilizar el resincalce, los quelantes del potasio, ¿vale? Que se dan justo en mitad de la comida. El paciente empieza a comer, el resincalcio se diluye en un vasito de agua, se lo bebe y sigue comiendo justo en mitad de la comida porque si no, no tiene efecto, ¿vale? Y luego tenemos que tener también en cuenta que hay que controlar el bicarbonato, ¿vale? Por eso de la acidosis metabólica. El riñón no funciona, no produce bicarbonato. Incluso muchos pacientes los tendremos tomando bicarbonato. Otras alteraciones, pues a nivel neuropático, por esas toxinas urémicas, pues al final producimos mononeuropatía o polineuropatía, y muy típico el síndrome de pierna inquieta. A nivel intestinal, pues hemos dicho que no hay una buena absorción, la digestión es mucho más lenta, entonces vamos a tener un paciente con náuseas, con vómitos y estreñimiento. Aparte de que la retención de urea pues también produce pues estas náuseas. El paciente renal es un paciente inmunodeprimido, puesto que se convierte en la urea en una toxina y produce una inmunodeficiencia funcional.
Y luego alteraciones cutáneas y pruritus, ¿vale? Aquí quería comentarlo porque a partir de los 30 años el filtrado glomerular pues, va decayendo a unos 8 mililitros por minuto cada 10 años. Entonces, además tenemos que cuando vamos envejeciendo, el músculo no es el mismo. Entonces la creatinina va disminuyendo. Entonces una cosa importante es saber diferenciar cuando estamos ante un riñón senil y una enfermedad renal crónica, porque un paciente mayor puede tener un filtrado glomerular bajo por ese riñón senil, pero no ser un paciente nefrópata. Entonces, en un riñón senil vamos a tener que la función del túbulo contorneado proximal va a estar preservada, ¿vale? Mientras que la insuficiencia renal crónica no. De manera que toda lo que es el sedimento de orina y los iones van a estar adecuadamente controlados. La eritropoyetina va a ser normal, entonces no vamos a tener anemia, mientras que la enfermedad renal crónica hemos dicho que sí, que tendremos una anemia normo. El calcio, el fósforo y el magnesio en un riñón senil están normales, mientras que la enfermedad renal crónica, pues como hemos dicho, hay una hiperfosforemia con un calcio bajo, mientras que el magnesio está normal. Con la PTH y la vitamina D, pues hemos dicho que en la enfermedad renal crónica hay una hipovitaminosis y un hiperparatiroidismo. Entonces, como la función del riñón senil está conservada, pues la vitamina D está normal y la PTH está también normal. La vitamina D en el riñón senil puede estar disminuida, eso sí, pero no por el riñón senil en sí, sino por el déficit de vitamina D que en general hay en la población, que no es secundario a la enfermedad renal crónica. Los niveles de urea en el riñón senil van a estar normal, ¿vale? Mientras que en la enfermedad renal crónica va a estar elevado y va a tener esos síntomas, tanto neurológicos como digestivos. Y luego, la fracción de excreción del potasio en el riñón senil pues va a estar relativamente disminuida, mientras que la enfermedad renal crónica va a ir aumentando conforme disminuye el filtrado glomerular. Y ojo, porque nos podemos encontrar ante pacientes con arritmia, ¿vale? El sistemático de orina, como he dicho, será normal en el paciente con un riñón senil, en el paciente mayor, mientras que en insuficiencia renal crónica encontramos hematuria y proteinuria por la alteración pues, que hemos estado hablando desde el principio, que se produce esa hiperfiltración y deja pasar tanto hemoglobina como proteínas. ¿Vale? Y ya para terminar, quería comentar dos pacientes. No es como tal casos clínicos, sino simplemente como filtrados glomerulares similares son muy diferentes en pacientes, o sea, son pacientes totalmente diferentes. Por un lado tenemos un varón joven, Juan, que tiene 42 años, es diabético tipo 1 desde hace 24, con mal control, como ahora veremos, es hipertenso, es dislipémico, ha tenido un infarto, tiene una amputación del primer dedo del pie derecho y tiene un hipotiroidismo. El hipotiroidismo, una de las cosas que se me ha olvidado antes comentar, pero es que la enfermedad renal crónica dificulta el paso de T4 a T3, entonces podemos tener ahí un hipotiroidismo, ¿vale? Entonces, es un paciente pues mal controlado, como bien podemos ver, porque tiene todos los factores de riesgo cardiovascular posibles y ya tenemos tanto microangiopatía como macro. Juan toma el FIAP y la TOGEO como insulina y luego toma olmesartán, hidroclorotiazida con aloipino, doxazoxina, el omacor y la torba y el leutirox para el hipotiroidismo. Y luego en su analítica vemos que tiene pues, una anemia normocítica, aunque hay un poco justilla, ¿vale? Y la glucemia pues, está mal controlada, 215, con una glicosilada de 8,5. Y tiene una creatinina de 2,8 y un filtrado de 33,76. En este paciente, pues, para empezar no nos podemos quedar simplemente con esta analítica. La analítica tiene que ser mucho más ampliada porque tenemos
en primer lugar, con el hemograma, ver cómo está el hierro, cómo está el ácido fólico y la vitamina B12, porque probablemente los niveles de hierro estén un poquito bajos, porque aunque el volumen corpuscular es 84 con volumen adecuado, es verdad que es tendente a la baja, no es tan centrado, como sabéis, tiene entre 80 y 100, pues más tendente a la baja, así que probablemente este paciente con la concentración de hemoglobina corpuscular baja tenga un hierro bajito. Entonces lo primero que hay que hacer es controlar el hierro, el fólico y la vitamina B12, y ya después, si aún así persiste, pues tendríamos que ponerle eritropoyetina. Luego, por otro lado, solamente tenemos aquí el filtrado glomerular y la creatinina. Nos faltaría pues saber cómo tiene la vitamina B12, perdón, la vitamina B, cómo tiene el bicarbonato, ¿vale? El pH que tiene y el potasio y los iones en general, ¿vale? Pero si nos fijamos, tiene un filtrado glomerular de 33, un poco fuerte, vale, un filtrado bajo. Vamos con María. María tiene 85 años, es una mujer independiente para las actividades básicas de la vida diaria y además lleva una vida activa. María sale a caminar todos los días, 1 hora. Como antecedentes personales, pues tiene un hipotiroidismo y una artrosis. Ella habitualmente toma pues su paracetamol a demanda y luego su Eutirox de 50 que controla bien su tiroides. En la analítica encontramos que María está bien, tiene un hemograma con una fórmula normal, ¿vale? Por lo tanto, anemia no tiene. Tiene una glucemia en 115, que nos sorprende ahí que tenga unos 115 cuando la previa es de 90 y tiene una glicosilada de 5,4, ¿vale? Sí que es verdad que habría que ir controlándoselo, pero ahora mismo pues tampoco nos llama especialmente la atención. Y María tiene una creatinina de 1,35. María, se me olvida deciros de que María aún así lleva una vida activa y está delgadita, no tiene mucha masa muscular. Y tiene un filtrado de 36 y una TSH de 3,5, por lo tanto está bien controlado. Si nos fijamos, el filtrado glomerular de María se parece mucho al filtrado glomerular de Juan, pero nada tiene que ver un paciente con el otro. Es verdad que en María, si aconteciese otro evento, o que al final María se hiciese diabética, ¿vale? Habría que ajustar la medicación a su filtrado glomerular, ¿vale? Pero no sería necesario realizar más control, como por ejemplo en el caso de Juan. Con más control me refiero a ese control del calcio, del fósforo, del potasio, de los iones en general. Porque el riñón de María es un riñón senil, mientras que el riñón de Juan es una enfermedad renal crónica que probablemente acabe en diálisis, ¿vale? Y con esto es todo, que muchas gracias. Espero que os haya servido, ¿vale? Ay, muy bien. Muy bien. La EPO la ponen los nefrólogos, ¿no? Sí, la nefrólogo o el hematólogo también la pone. Sí, eso sí, solamente lo pueden poner. Bueno, no sé, yo lo único que sabía es que los hematólogos, nosotros no podemos ponerlo. No, no, o sea que o hematólogo o nefrólogo. Y no sé si tenéis alguna duda. Que entonces en un paciente con insuficiencia renal crónica en urgencias que venga con el sodio bajo, rollo que tenga una hiponatremia moderada que le tengas que corregir, no tendrían los mismos criterios que para una persona que no tiene insuficiencia renal crónica, ¿no? Exacto, no. De hecho es que en ellos no podemos pasarnos porque en su insuficiencia renal crónica su sodio tiene que estar más bien a la baja. Hombre, no lo vamos a poner en 120, pero que no hace falta tenerlo en cifra de 140, 135, ¿vale? 130, tampoco bajarlo mucho, pero sí en torno a eso, a 130. Pero lo que yo sí que quería comentar, porque al menos yo no lo he hecho nunca, es el típico paciente hipertenso que viene con sus vómitos y empeora su
función renal o con su diarrea y yo no le he quitado nunca el IECA ni el ARA2 y tío, sí que lo tenemos que hacer porque además es que el riñón falla y no remonta y entonces lo que podemos provocarle más bien es que esa insuficiencia renal aguda se convierta en crónica y por estar durante el episodio de vómito y diarrea de 2 días, 3 días sin su tratamiento antihipertensivo de IECA o ARA2 y diuréticos, porque obviamente si está con vómitos no le vamos a meter más diuréticos porque lo deshidratamos. Pero sí que es verdad que se debería quitar porque uno no va a descontrolar la tensión por 2 días que no lo tome y por otro podemos mejorarle su función renal. Vale. ¿Alguna duda? A ver, yo sé que la enfermedad renal crónica es súper compleja y aunque yo la haya contado aquí, y obviamente no me quiero meter en alteraciones del equilibrio ácido-base porque si no ya nos quedamos hasta mañana, pero es una de las cosas que a mí siempre me ha costado trabajo entender y aún así creo que manejar fármacos con insuficiencia renal crónica sí que siendo muy difícil, porque una cosa también es la teoría y otra cosa luego es la práctica, porque el paciente cardiópata, luego hay hipotenso, o sea, un paciente con un infarto previo, lo ha infartado, luego al final tienden a hacerse hipotensos, tienen su sacubitrilo valsartán, pero claro, el sacubitrilo le mejora todavía más la esperanza de vida y el valsartán le va a bajar mucho la tensión. En fin, que hay que ir quitándole medicación, pero por otro lado mejora la función renal, que son súper complejos. Y ya está, no sé yo. Estoy de acuerdo. Bueno, pues si queréis lo dejamos. A ver. Bueno, muchas gracias. Un besito, Inma, gracias. Muchas Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.